Hola de nuevo a todos. Vamos con el punto 3.1.3.2, teorema del factor. Está dentro del 3.1.3, la división de polinomios, que a su vez estaba dentro del punto 3.1, herramientas para la factorización. Ya vimos el factor común, sacar x factor común. También vimos las expresiones notables que nos ayudaban a factorizar. Y estábamos ahora con la división de polinomios. Vimos el teorema del resto, que me permitía calcular el resto de una división siempre que sea del tipo x menos a. Y ahora vamos a ver el teorema del factor, que es una aplicación, digamos, del teorema del resto. Dice lo siguiente: un polinomio px tiene un factor o tiene como factor al binomio x menos a si el valor numérico del polinomio en x igual a es 0. En cristiano sería: si el binomio x menos a tiene que ser un factor del polinomio px, esto es debido a que el resto de la división será 0. Puesto que por el teorema del resto se tiene que el resto de la división es p de a, ¿vale? Se debe cumplir que p de a sea 0. Es decir, si en esta división p de x entre x menos a, el resto de la división es 0, entonces la división es exacta. Y si es exacta, x menos a es factor y cx también lo es. Para que el resto sea 0, el polinomio en a tiene que ser 0. Entonces eso es lo que dice el teorema del resto, perdón, el teorema del factor. Que si un binomio va a ser factor de un polinomio, su valor numérico tiene que ser 0. Bueno, cuando el resto de la división anterior es 0, ¿vale? Cuando esto es 0, se puede decir que la división es exacta y, además, diremos: a es una raíz del polinomio. Hace que el polinomio valga 0 al sustituir la x por a. El término raíz en polinomios no significa raíz cuadrada, significa solución de la ecuación, ¿vale? Entonces la raíz es el numerito que puesto en este paréntesis hace que valga 0. Si por ejemplo yo tengo x más 5, la raíz sería menos 5, porque he puesto menos 5 en la x, más 5 daría 0. Lo iremos viendo más veces, ¿vale?, en vídeos posteriores. Entonces, lo primero, a es una raíz del polinomio, de tal forma que el polinomio tiene que valer 0 al sustituir la x por a. P de x es múltiplo de x menos a y de c de x. Px tiene que ser múltiplo de x menos a y de c de x. X menos a y c de x, x menos a y c de x son factores de p de x y por lo tanto se cumple que uno por otro tiene que dar la regla de la división, ¿no? No sé, si tenemos en lugar de p de x aquí tenemos 40, aquí tenemos un 5 y aquí tenemos un 8, pues 40 sería 5 por 8. 5 sería un factor de 40, 8 sería otro factor, aunque nosotros lo que buscamos son factores primos, por eso este proceso se repetirá bastantes veces. Bueno, x menos a y cx son divisores de px, ¿vale? Este x menos a y cx son divisores de px. Px es múltiplo de estos dos. Estos dos son factores de este. Son distintas terminologías que dicen lo mismo y que en los enunciados de los problemas tendréis que detectar, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice: calcula el valor de m para x menos 3, para que x menos 3 sea factor del polinomio px igual a x cuadrado menos 5x más m. Ya vimos en un vídeo anterior aplicaciones del teorema del resto donde me pedía el valor de m, ¿vale?, para que la división fuese exacta. Entonces sería esto precisamente. La mejor forma de calcular m es utilizar el teorema del resto. Si el resto es 0, entonces la división es exacta. Y por tanto x menos 3 es un factor de px, que es lo que me piden. También lo será cx, ¿vale? Pero no lo podemos calcular por la vía del teorema del resto, porque el cociente no lo vamos a conocer. Es decir, aplicando el teorema del resto, el teorema del factor es el teorema del resto cuando este vale 0, tendríamos x cuadrado menos 5x más m entre x menos 3, aquí me dará un cociente, y aquí el resto. Y el resto será el polinomio en el 3. Si decimos que esto tiene que ser 0, sacaremos la condición de cuánto tiene que valer m. X menos 3 es factor, implica que la división es exacta, implica que el resto es 0. Estas cosas me las tenéis que poner en los ejercicios, si no, los daré como mal hechos, ¿vale? Si vale un punto la pregunta, daré 0,75 si está todo bien, pero si no está puesto esto. Entonces me tenéis que poner qué es lo que aplicáis. Entonces el polinomio en el 3 tiene que ser 0, porque el teorema del resto dice que el resto es el polinomio en el 3. Y como quiero que sea 0 para que sea exacta, pues el polinomio en el 3 tiene que ser 0. De tal forma que cuando yo sustituya la x aquí por 3, 3 al cuadrado,
menos 5 por 3 más m me tiene que dar 0. Esto queda 9 menos 15 más m igual a 0, m igual a 6. ¿Qué pasa si hacemos Ruffini? Esto sería de una forma o de otra, ¿eh? Podéis elegir la que queráis. Si hacemos Ruffini, pues tendríamos 1 menos 5 y m, ¿no? 1 menos 5 y m. Pondríamos el 3 porque esto es x menos 3, aquí iría el 3, bajaría el 1. 3 por 1 es 3. 3 menos 5 menos 2. Menos 2 por 3 menos 6 más m. Menos 6 más m es el resto. Si yo quiero que esto sea 0, ¿vale? Entonces la m6. El cociente aquí sí que me lo dan. Es x menos 2. Por tanto, x menos 3 es un factor de px si m es 6. Además, el cociente sería x menos 2 y también sería un factor. Y por último, aplicando el método general, la división en caja, pues tendríamos la división. Este no os lo aconsejo, sobre todo si la m está a la izquierda, porque esto se os va a liar muchísimo. Entonces esto sería x cuadrado menos 5x más m entre x menos 3. ¿Vale? X cuadrado entre x cabe a x, menos 3x viene aquí con más. X por x cuadrado viene aquí con menos. Esto se anula, esto me queda 2x negativas más m. Y ahora menos 2x entre x menos 2, menos 2 por menos 3 más 6, que viene aquí con menos, x menos 2 menos 2x que viene aquí con más. Esto se anula y aquí me queda m menos 6. Si quiero que esto sea 0, aquí tendría que ser m menos 6. A ver, ahí. M menos 6. Entonces igual a 0 la m6, que es lo mismo que me ha salido aquí, ¿vale? Y parecido a lo que me ha salido aquí. Por tanto, x menos 3 es factor de px si m es 6. Además, el cociente, lo mismo que antes, también es factor. Bueno, pues esto es un poco el teorema del factor, que es el teorema del resto, pero cuando el factor da 0. Entonces podéis generalmente aplicar el teorema del resto y ya está. ¿Qué añade el teorema del factor? Pues que te dice que si la división es exacta, pues se cumplen todas estas cosas, ¿vale? Que px, este polinomio, con la m igual a 6, pues sería múltiplo de este, ¿vale? Sería múltiplo de este y este son divisores de este, estos dos son factores de este, todo ese tipo de cosas. Y además, el 3 sería una raíz de este polinomio, puesto aquí daría 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, las dudas que tengáis las anotáis, me las hacéis llegar y ya hasta el siguiente vídeo. Adiós.